Muchas gracias, Ricardo, Javier, la señora Ana, que no está, que ha mencionado todo también, y a todos ustedes que están aquí. Primera vez en Zaragoza, para mí un honor estar aquí con ustedes en esta escuela. La conferencia, como ha dicho Ricardo, es parte del libro. Y es incluso, no sé si ustedes se recuerdan el nombre de la conferencia, es una provocación. Brasilia, la planificación del urbanismo como tema general, una salida interpretativa al mito inaugural de la cruz en la hoja blanca. O sea, hablaré de Brasilia, pero no hablaré de Oscar Niemeyer, y hablaré un poco más de Lúcio Costa, porque la idea es pensar Brasilia para allá de solo el proyecto, y Brasilia como algo que tiene relación con el planeamiento gubernamental brasileño. Brasilia no es solo un problema de arquitectura y de urbanismo, es un proyecto más complejo. Entonces, hablaré despacio para que ustedes puedan comprender un poco este castellano que estoy todavía estudiando. Por su dimensión histórica innegable y en el desarrollo nacional y por su complejidad urbanística, Brasilia será siempre un gran reto para los historiadores urbanos y del urbanismo. Sin embargo, no hablaré solo sobre el proyecto hecho por Lúcio Costa, pues Brasilia es mucho más que este proyecto. O sea, pensar Brasilia más allá del proceso de construcción de la ciudad y tampoco como objeto autónomo en sí mismo. En ese sentido les propongo 3 puntos de análisis. 1. El plano piloto de Brasilia como parte del macro planeamiento gubernamental desde la llamada, y esto es conceptualmente una polémica en Brasil, Revolución de 1930, cuando se iniciaron los procesos de infraestructuración institucional y territorial que orientaron la consolidación de la industrialización como base estructural de la economía y del desarrollo nacional. 2. El plan piloto de Brasilia en el contexto brasileño de los debates entre los ámbitos profesionales de la ingeniería y de la arquitectura moderna sobre la construcción del urbanismo en Brasil como práctica y pensamiento profesional. ¿Y por qué esto? Porque hay 2 genealogías del urbanismo en Brasil y la más importante viene de la ingeniería y no de la arquitectura. 3. La interpretación sobre el plan de urbanismo, ahora sí, elaborado por Lúcio Costa, en el contexto del debate político, ideológico, económico y social en su día. Punto 1. Brasilia, meta estructural del desarrollo dependiente brasileño. Abordándola desde el macro planeamiento gubernamental brasileño, es fundamental comprender la nueva capital como parte que es del desarrollo nacional asociado a lo que fue llamado de Revolución de 1930, es decir, como una de las coyunturas que representaron a posteriori el papel histórico de este cambio político, sobre todo con respecto a las implicaciones en el proceso de urbanización que la base industrial de la economía representó en el transcurso de todo el siglo XX. Sin embargo, no significa relegar principios y concepciones diferentes en el ámbito del planeamiento económico que orientaron los 2 grandes bloques gubernamentales entre las décadas de 30 y 60. El primer bloque, representado por Getúlio Vargas entre 30 y 45, para nosotros esto es el Estado Nuevo, integralmente insertado en el contexto de la llamada Revolución de 30. El segundo bloque, representado por Juscelino Kubitschek entre 1956 y 60, ya en el ámbito de la redemocratización instaurada con el fin del Estado Nuevo. O sea, la historia del desarrollo nacional a partir de 1930 ha sido marcada por el cambio estructural en la base económica,
profundamente agrária hasta entonces, es decir, después de 30, industrial mediante orientación coyuntural del plan económico por la sustitución de la importación y de carácter nacionalista en las decisiones políticas, en el caso del gobierno Vargas y en el caso del gobierno Juscelino Kubitschek, estructuralmente por la lógica de la dependencia restablecida ya a finales de los 50 con respecto al capitalismo central, básicamente europeo y América del Norte. Para muchos investigadores brasileños, el bloque gubernamental construido por Getúlio Vargas orientó sus acciones en la defensa de nuevas soluciones para los problemas de la sociedad nacional, caracterizados por la redefinición de las relaciones de Brasil con el capitalismo mundial. En el caso del bloque gubernamental del presidente Juscelino Kubitschek, por otro lado, con acciones estructuradas en el plan de metas que expusieron diferencias al nacionalismo de los años 30. Sin embargo, al reforzar la complementariedad de los sectores que componían el parque productivo brasileño, el plan de metas del gobierno del gobierno Juscelino promovió la diversificación de la industria brasileña, completando el ciclo iniciado en los años 30. Mientras tanto, al apoyar el estrechamiento de las relaciones del capital nacional con el capital internacional, él lo cambió para el modelo de dependencia externa. Y Brasilia, la nueva capital brasileña, fue parte estructural en este proceso de construcción del desarrollo dependiente. Brasilia no es, como siempre ha dicho la historiografía de la arquitectura, la llamada metasíntesis del plano de metas, incluso porque no formaba en principio parte del plano de metas. Brasilia surgió, y ese sí es un factor estructural, para justificar las inversiones en el sector de transportes, pues las comunicaciones del país con Brasilia, así se suponía, provocarían la integración y el desarrollo de la Interland. Como veis, aquí está Brasilia, aquí la capital, Río de Janeiro. Tiene de fato un papel importante porque este es un año 2000, las condiciones eran otras. Toda esa Interland era mucho más vacía en los años 50. Brasilia ha cumplido efectivamente, tiene un papel importante en ese sentido. Pero ese mapa solo para que tengáis una comprensión muy clara del contexto brasileño, para que ustedes tengan una comprensión de la escala. Desde São Paulo hasta Brasilia son 1.100 kilómetros, no más que esto. O sea, de punto a punto son cerca de 4.400 kilómetros. Y Brasilia está efectivamente en el punto central brasileño. O sea, la opción de Brasilia y su inclusión en el plan de metas fue una resultante de dos conceptos: del concepto de punto de germinación y de punto de estrangulamiento. El concepto de punto de germinación estaba pautado en el supuesto previo de que la oferta de infraestructura podría provocar actividades productivas, justamente en esta área del país. Por otro lado, los sectores del plan de metas, especialmente energía y transporte, estaban asociados al otro concepto, el de punto de estrangulamiento, diseñados en la existencia de áreas de demanda insatisfecha de infraestructura, consecuencia del desequilibrio del desarrollo económico brasileño. Un desequilibrio marcado básicamente por diferencias entre la parte central sur y la parte central norte-nordeste. Esta es la parte más pobre brasileña, actualmente incluso. Y aquí la parte más productiva, industrializada. Las cosas cambiaron mucho desde entonces, pero esas diferencias aún se mantienen. En ese sentido, como decisión política estructurada en la orientación técnica del plan gubernamental, Brasilia se consustanció en la complementariedad de los dos conceptos, el de estrangulamiento y el de germinación, asociando la necesidad de eliminación de esa demanda insatisfecha
con la necesidad de oferta de infraestructura para la expansión de la economía y del desarrollo nacional. Una decisión política que contiene dos temporalidades. La primera, relacionada con la elaboración del proyecto urbanístico, la segunda con la construcción, siendo esta sí fundamental para consolidar los dos conceptos. Aspecto fundamental en esta segunda temporalidad fue la consolidación del sector de transportes como base estructural de desarrollo y de integración. Para ustedes, ¿no? Como base estructural de desarrollo desde el siglo XIX. Aquí son imágenes, la próxima creo, imágenes de cómo desde el siglo XIX el gobierno brasileño, en este caso el gobierno imperial, aquí también imperial, tiene una comprensión de que el planeamiento, el desarrollo del país, todo se hace siempre por carreteras, una comprensión vial del desarrollo del país. 2 siglos se trata de una comprensión una constancia muy importante en el caso brasileño. Y cuando en los años 50, en el contexto de la implementación de esta decisión política por Brasilia, ese sector ya orientaba la industrialización con su núcleo central en la ciudad de São Paulo. Como he mostrado, toda la industrialización brasileña en los años 40 tuvo como centro irradiador, incluso donde estaban y están hasta hoy las plantas industriales, la ciudad de São Paulo como centro principal. En ese sentido, no hay que olvidar que Brasilia es la expresión y representación del proceso de desarrollo por sistema de transporte. En su caso reforzando históricamente la primacía del tráfico por carretera como una concepción vial para el plan gubernamental, con respecto al deseado proceso de integración nacional. Y más, esa concepción vial también estructuró el proyecto urbanístico desarrollado por Lúcio Costa y que orienta los procesos de planeamiento urbano hasta hoy, sea en Brasilia, sea en otra ciudad brasileña. Aún con respecto a Brasilia como decisión política del plan gubernamental para el desarrollo nacional, es importante reconocer su papel inductor de la expansión de la economía nacional desde la década de los 60. No obstante, el resultado de una decisión que produjo más infraestructura física e institucional para la expansión del capital, principalmente internacional. El problema es que esto acabó por consolidar y expandir el capitalismo dependiente sin que hubiese ocurrido la reducción de los desequilibrios regionales. Y como metasíntesis de la concepción del plan gubernamental que hizo viable la reelaboración de la dependencia estructural, Brasilia puede interpretarse como gran paradoja para el proceso histórico del desarrollo nacional, que permite incluso forjar una idea de desconstrucción de la economía y del desarrollo. Un proceso contradictorio, por un lado, representación simbólica en el imaginario social del progreso nacional y del desarrollo regional y de la interiorización de la urbanización, y por otro, representación económica y política de la dependencia estructural y desestructuración macroeconómica explicitada después de la fase de euforia que vivió el Brasil entre los años 57 y 60, los años en que se construyó efectivamente la ciudad. En este escenario nacional, social, macroeconómico, gestado entre la decisión política por la concepción y ejecución de la capital, es que he hecho la análisis, o sea, he pensado y trabajado, incluso trabajo con la idea de que Brasilia es el ápice del proceso de sustitución de importaciones desde los años 30 y sobre todo después de 45 en el marco de la redemocratización. Por todo eso, es innegable la importancia de la decisión política por Brasilia en los procesos de desarrollo nacional desde las rupturas estructurales de la década de los 30, sean aquellas en el campo del desarrollo económico urbano industrial o aquella en el campo de la infraestructuración institucional del Estado. En los años 30, 40, 50 hubo muchas
un proceso de modernización de la gestión municipal, como por ejemplo en el caso de Río de Janeiro, con la creación de comisiones del plan de urbanismo, directorías de urbanismo, entre muchas otras, sobre todo con la creación de un órgano federal llamado Departamento Administrativo de los Funcionarios, que gestionó todo el proceso de modernización institucional del gobierno brasileño. A ver, no hay que olvidar que Brasilia y su construcción, aunque parezca contradictorio ahora decir esto, ha sido la metasíntesis. Sin embargo, la metasíntesis del desarrollo dependiente. ¿Y por qué? Las condiciones de la deuda brasileña a lo largo de los años 60 y el bajo crecimiento de la economía estuvieron directamente relacionadas como efecto, todavía no solo, de los costos de la construcción. Por todo eso, la idea de un doble proceso de contradicción, como he dicho, incluso es esto, creo, la gran calidad de la decisión política por Brasil. Innegablemente una decisión que podría no llegar en ningún lugar. Y Brasil está ahí, y como podéis ver en Brasil ha cumplido un papel muy importante. Claro, el índice de urbanización de la región que está cerca del mar no es la misma, pero hay aquí una red importante de pequeñas ciudades, de carreteras que hacen de esta región del país actualmente uno de los puntos más importantes de la producción agroexportadora. Brasil ha cumplido un papel importante. Punto 2 de la conferencia. Brasilia, urbanismo entre los ámbitos profesionales de la ingeniería y de la arquitectura. De modo general, la historiografía urbana y del urbanismo que trabaja el tema Brasilia lo hace con una temporalidad delimitada por el proceso del concurso del plan piloto. Pero mi propuesta es trabajar con una temporalidad más grande, sobre todo desde los años 30. Por este recorte ha sido posible incorporar el debate profesional sobre la construcción, legitimación e institucionalización del urbanismo en Brasil. Y la entrada sobre el año 30 permite abordar el debate urbanístico por la actuación del ámbito profesional de la ingeniería y no todavía de la arquitectura. Por ejemplo, con los planes para la ciudad de Belo Horizonte, que es este, que es para nosotros el primer plan de urbanismo brasileño, 1895, por un ingeniero que en su día tuvo relaciones con el pensamiento positivista saint-simonista francés. O, por ejemplo, el plano de la ciudad de Vitória es una expansión. La ciudad de Vitória está un poco lejos. Este ingeniero Francisco Saturnino de Brito para nosotros es lo más importante ingeniero brasileño de los años, final de los siglos XIX, los dos años 10 y 20 del siglo XX. Tiene relaciones con el pensamiento de Camilo Sitti, entre otros. O el plan de estudios de avenidas de São Paulo, es un plan estructural. Francisco Prestes Maia tiene relaciones intelectuales con Eugène Renard, francés. Incluso por esto el proyecto tiene una estructura vial muy importante. Y lo más importante de todos, para mí, que el plan de remodelación, extensión y embellecimiento del Río de Janeiro, hecho por, y ahora no por un brasileño, pero por Alfred Agache, francés. En aquel momento, los arquitectos todavía no formaban parte de esta estructuración del urbanismo en la esfera pública, en la institucionalización del urbanismo como sector de la administración municipal y en la actuación profesional por las obras urbanas, planes urbanísticos de expansión. Esa inserción en el debate urbanístico ocurriría con los arquitectos a partir de la creación de las facultades de arquitectura y urbanismo a finales de los años 40 del siglo XX. Tan solo después de esa década, la actuación de los arquitectos se daría de forma más incisiva, organizada, aún así en dos ejes. Un de ellos, la propia continuación de la actuación de los ingenieros, y una segunda,
por la entrada de las ideas del movimiento moderno en arquitectura articulada a los congresos internacionales de arquitectura moderna, CIANS. Por ese segundo eje resultó el debate sobre el plan urbanístico de Brasil, aunque no sea un plan íntegro y exclusivamente asociado a los preceptos de la Carta de Atenas. Es decir, hubo también una interlocución con otros programas de urbanismo y desarrollo urbano, Ciudad Jardín, Ciudad Lineal, Unidad de Vecindad, entre otros. O sea, es un error tener Brasilia como un concepto cerrado de que es allí una aplicación directa de la Carta de Atenas. No es. Hay gente que dice que es, es una cuestión de interpretación. En ese contexto, en cierto modo, anunciando el debate intelectual en el marco de los ámbitos profesionales sobre el cambio profesional del urbanismo, van a surgir las polémicas que involucraron a Agache y Le Corbusier, cada uno de ellos dialogando más incisivamente con uno de los dos ámbitos, Agache con el de la ingeniería, Le Corbusier con el de la arquitectura. Y es del conocimiento de la historiografía del urbanismo en Brasil que la deliberación formal e institucional se decantó por el pensamiento urbanístico asociado a la ingeniería, o sea, por Alfred Agache, que desarrolló el primer gran plan director brasileño. La comprensión historiográfica sobre esa deliberación debe ocurrir desde la pregunta: ¿qué es lo que interesaba a los profesionales ingenieros actuantes en la esfera pública y privada por la institucionalización del urbanismo en Brasil en los años 20 y 30? Una respuesta se encuentra en el proceso de institucionalización del urbanismo en la administración, sea de la capital, Río, sea de otras más importantes como São Paulo. Movimiento de interpretación que sobrepasa el entendimiento de que todo el proceso de estructuración pública municipal, en el sentido de crear las primeras secciones de urbanismo, comisiones de plan cadastral, en aquel momento estaba vinculado a los profesionales que provenían de la ingeniería, sobre todo de los ingenieros de los ayuntamientos. Y lo que estos profesionales pretendían pasaba por lo que se denominaría planeamiento urbano. Pensar la ciudad mediante estudios previos de intervención y extensión con informaciones geográficas, sociales, económicas, etc. Trabajo que no era lo que hacía Le Corbusier. Le Corbusier proyectaba desde el punto de vista arquitectónico la ciudad. Y lo que interesaba a los ingenieros era la comprensión del planeamiento urbano. Son cosas muy distintas. La interlocución de él, en el caso de Le Corbusier, se dio con los profesionales que en ese momento estaban repensando la propia arquitectura brasileña, como Lúcio Costa, fundamental en el debate y concepción sobre el proyecto del Ministerio de Educación y Sanidad en la ciudad de Río de Janeiro. Este sí determinante en la consolidación de la arquitectura y del urbanismo modernistas en Brasil, que son dibujos, el proyecto hasta la construcción, hasta la construcción del edificio. O sea, hay dos sitios intelectuales en este momento en Brasil: de los ingenieros, donde está Alfred Agache, trabajando con planeamiento urbano, y de los arquitectos. Ellos están peleando, es una pelea intelectual, es una pelea por poder intelectual, de conducir las cosas, de conducir los proyectos. Pero Le Corbusier, para mí, hay una concepción brasileña de que los ingenieros no comprendieron los dibujos de Le Corbusier. Tengo otra idea, como he dicho. Comprendieron, conocían, pero a ellos no les interesaba lo que hacía Corbusier. Pero en aquel momento, como he dicho, había un proceso de transformación de la arquitectura. Allí estaba su sitio. Tanto que para mí, este es el momento en que Brasilia ha sido concebida conceptualmente. La manzana vacía, los pilotis y el bloque. Esa es la estructura conceptual de Brasilia. Desde aquí hasta los años 60,
todo el proceso de desarrollo de la arquitectura moderna brasileña culminará en su concepción para Brasil. Entonces, no hay incomprensión, hay una inserción correcta de los dos, Corbusier con los arquitectos y Agache con los ingenieros. De este modo, la elección de Alfred Agache recayó sobre todo en la práctica del urbanismo que se caracterizaba por los planes de remodelación mediante estudio metódico de informaciones sobre la ciudad. El urbanismo como práctica profesional fue construido y legitimado inicialmente a partir del ámbito profesional de la ingeniería. Tanto que a partir de 55, en los trabajos de la subcomisión del planeamiento urbanístico, de la comisión de construcción y del traslado de la capital, encargada del plano de Veracruz, el campo de disputas en cierto modo se haya retomado. Antes de Brasilia ha ocurrido intentaron proyectar desde el gobierno una ciudad, que es esta. Este es el único dibujo que hay de Veracruz, hecha por una comisión formada por ingenieros y arquitectos. En la formación inicial de esa subcomisión de planeamiento urbanístico estaban los dos principales urbanistas de Río de Janeiro en este momento: José de Oliveira Reis, vinculado al campo de la ingeniería, y Eduardo Afonso Reed, vinculado al campo de la arquitectura moderna, que pelearon sobre una cuestión importante: la invitación o no de un especialista extranjero para hacer o coordinar el plan de Veracruz. En la respuesta del presidente de la comisión, él ha afirmado que, aunque se hubiese sugerido la indicación de un urbanista extranjero, no estaba de acuerdo con la idea porque, para él, los urbanistas brasileños tenían comprobada autoridad profesional para planificación de la nueva capital, que todavía no era Brasilia, sino Veracruz. En ese caso, Eduardo Reed y Roberto Burle Marx, el importante paisajista, hubieran defendido la contratación de un arquitecto para coordinar la planificación de Veracruz, y que debería ser muy probablemente de Corbusier. La consecuencia fue la salida de Reid y de Burle Marx de los trabajos que tuvieron como resultado la elaboración de solo este dibujo de la ciudad que se llamaría Veracruz. No se puede olvidar, sin embargo, que ha sido un escenario cuya importancia pasaba necesariamente por los profesionales, sus referencias y concepciones sobre el urbanismo, por los urbanistas y sus inserciones en la construcción, legitimación e institucionalización del urbanismo, según uno de los dos ámbitos profesionales. En el proceso que se abrió con la creación de la Nova CAP en 1956 y la convocatoria del Concurso Nacional del Plan Piloto, cuyo resultado fue la elección del plan urbanístico elaborado, ahora sí, por Lúcio Costa, el ámbito profesional de la arquitectura, asociada a la arquitectura moderna brasileña, consolidó su papel en el debate urbanístico. Y aquí empezamos la parte final, el punto 3, urbanismo y política. Y para empezar esta parte, de salir dos aspectos. El concurso se convocó en septiembre de 56 y las propuestas se abrieron en marzo de 57. La convocatoria llevaba el título de Concurso para el Plan Piloto de la Nueva Capital de Brasil, lo que significaba un proyecto urbanístico que antecediese a la elaboración de planes regionales para darle soporte. 2. En el proyecto ganador, ahora sí, solo el momento pasado, aquí está una representación muy importante de la concepción, la comprensión urbana de los arquitectos brasileños. También, así como el ministerio, para mí es una referencia estructural para la comprensión de lo que en los años 60 será Brasilia. Este es el proyecto de Eduardo Reed para Terro de Flamengo en la ciudad de Río de Janeiro. Es una imagen de la ciudad. Mira cómo los dos ejes centrales, que son los dos ejes estructurales de Brasilia, están aquí también. Con esas estructuras que hacen la relación con la parte de la ciudad. O sea, desde los años 20 hasta los años 50, 60, la arquitectura moderna estaba gestionando su papel
que tendrá en Brasilia en aquellos años el máximo de su actuación. Así pienso. Entonces, segundo punto, el proyecto ganador del concurso. En el proyecto ganador hay dos variables de la vida urbana que estructuran la concepción original. Primera, de forma pionera, una ciudad se proyectó para la circulación en vehículos individuales, neumáticos, con velocidades mecánicas, suponiendo nuevas posturas operacionales y estéticas. Segunda, el sistema de propiedad del superbloque, supermanzana, que provocó la reacción de los sectores liberales más ortodoxos de la sociedad y de la política brasileña. ¿Por qué? Porque en Brasilia no hay propiedad del suelo. Solo se puede comprar la proyección del suelo, del bloque. Llegaremos ahí. Sobre el primer aspecto, aquel de los planes regionales con el proyecto de la ciudad, el propio Lúcio Costa declaró en el preámbulo del informe presentado al concurso que la concepción urbanística de la ciudad propiamente dicha no sería, en su caso, una consecuencia del planeamiento regional, sino la causa de este. O sea, Lúcio Costa tampoco comprendía la importancia y la origen del planeamiento urbano. No se puede pensar que un proyecto de urbanismo de arquitectura va a concebir planeamiento urbano. Eso es al contrario. Pero no fue lo que ocurrió. Su fundación es lo que dará oportunidad al posterior desarrollo planeado de la región. Aquí, claramente, Lúcio Costa compartía aquel concepto de punto de germinación que ha hablado. Por eso que podríamos decir que se trata de un acto deliberado de posesión, de un gesto desbravador, muy cerca a los moldes de la tradición colonial portuguesa en Brasil. A pesar de todo, el planeamiento posterior a la construcción de la ciudad, de hecho, nunca llegó a elaborarse, y la denominación Plan Piloto se convirtió tan solo en el nombre, entre comillas, del barrio histórico de la ciudad. ¿Y por qué? Como he dicho, la planificación, el planeamiento era todavía una actividad propia de los ingenieros, así como el proyecto lo era de los arquitectos. Entrando ahora en la que es seguramente una de las grandes problemáticas del desarrollo nacional y en las relaciones sociales y económicas intermunicipales, que es la propiedad de la tierra, nos conviene recuperar las palabras del propio Lúcio Costa. Queda el problema de cómo disponer del terreno y hacerlo accesible al capital privado. Entiendo que las manzanas no deben ser parceladas, sugiriendo en vez de la venta de los lotes, la venta de cuotas de terreno, cuyo valor dependerá del sector en causa con el fin de no frenar el planeamiento actual o las posibles remodelaciones futuras. Esa es una estructura general de las dos asas del plano de Lúcio Costa para Brasilia. O sea, no hay solo privado, todo es solo gubernamental. El propio Estado que hace las políticas de inversiones, de urbanizaciones, sea coordinando, gestionando con la iniciativa privada, pero todo tiene que empezar por el gobierno. El sistema efectivamente implantado por la nueva CAP de venta de proyecciones se mostró más comprensible para el sistema jurídico brasileño. Esa es una imagen general de una de las supermanzanas que forman una unidad de vecindad. Es la 107, que es la más importante, original, proyectada por Lúcio, dibujada por Oscar. Aquí es la estructura de toda la ciudad. El eje rodoviario, los dos ejes menores que hacen la articulación de los dos lados de la ciudad, el punto comercial de las unidades de vecindad, la iglesia y el colegio de niños, y los bloques habitacionales con las aceras para los peatones totalmente desvinculadas de las vías de los coches. El sistema efectivamente implantado. Además, su propuesta estableció una guerra sorda entre los agentes inmobiliarios, entre los juristas, los terratenientes de la región y los liberales más ortodoxos, que veían en el sistema propuesto trazas reales o virtuales del socialismo, porque si el gobierno
tuviese efectivamente asumido la acción de proponer viviendas para todos, los obreros no tenían que salir de la ciudad, como en este caso. ¿Qué ha ocurrido? No hay espacio habitacional para los trabajadores que fueron a la ciudad de trabajar. Todos ellos fueron excluidos de la región central de la ciudad. Y otra cosa ha sido hecha para esto. Llegaremos aquí. Para la construcción de la ciudad entre 1957 y 60, Juscelino entregó la presidencia de la nueva CAP al ingeniero Israel Pinheiro, afiliado al Partido Socialdemócrata. Bajo su dirección, la compañía urbanizadora tomó las decisiones relativas al desarrollo de los riesgos preliminares del plan, haciéndolos técnicamente ejecutables. Por ejemplo, considerando algunas posiciones del jurado, específicamente de William Halford, pues según él había demasiada cantidad indiscriminada de tierra entre el centro gubernamental y el lago. Esa es una imagen general, todo esto está vacío, ¿no? El aeropuerto quizá tenga que alejarse un poco más, aquí en el proyecto original. La parte más lejana del lago y de las penínsulas no se utilizan para vivienda. Mira esto, ahora aquí está. Este es el proyecto original y este es el proyecto que se construyó. Mira, esta línea está exactamente en este mismo punto, ¿no? Los cambios son muy importantes y esto cambió la estructura de la ciudad, como podéis ver ahora en la secuencia. Con el pretexto de esas observaciones, la nueva CAP adoptó las siguientes medidas. Desplazó el conjunto urbano en dirección al lago, como estás aquí, está mucho más cerca. Mira, esta es la plaza de los tres poderes. Ella está ahora en este punto. Amplió las áreas residenciales. Aquí son 3 supermanzanas. El proyecto que se construyó son 4 supermanzanas, que corre todo a lo largo de las 2 asas, y la ocupación de la parte de la península del lago, que aquí no había nada, estaba vacía. Y por fin, la creación de aquella manzana, que es la cuarta, de habitaciones para los trabajadores. Teóricamente, conceptualmente, la idea era esta. Pero el desplazamiento del conjunto urbano proyectado cambió también la plataforma de autobuses, que debería estar a nivel de terreno, pero quedó elevada con las pistas del eje monumental pasando escaladas. Este es el proyecto original. En cambio, creó una situación que está mejor. ¿Qué es esta? Este es el eje rodoviario y que está aquí abajo. Pasa abajo de la rodoviaria del piloto. Y aquí está el eje monumental que también pasa abajo de la rodoviaria del piloto. Aquí una imagen con los 2 ejes. La importancia de este cambio es que con él se quitó una plaza que debería tener lugar en este punto. Una plaza que debería tener el papel de una plaza de un ayuntamiento, de una ciudad como cualquier otra, porque la plaza de los tres poderes es una plaza política. La comprensión de los políticos para esto fue la nueva capital debería ser una tranquila ciudad administrativa, sin la incómoda presencia de los estudiantes y de los obreros. Por tanto, quitar la plaza es una forma de quitar la posibilidad de manifestaciones, de un sitio para esto, de un sitio de reivindicaciones, porque en la escala del plan piloto del eje monumental, cualquier manifestación no tiene capacidad de hacer presencia, porque la escala es terriblemente grande. Una pequeña plaza podría tener ese papel. La comprensión fue de que esto
Esto no se debería permanecer como estaba proyectado. Al todo de eso, la nueva CAPI construyó sobre lo alto de los caños también la última y más importante mudanza, casi rigurosamente por la divisoria de las aguas del cuenca del río, por lo tanto del lago Paranoá, una carretera de circunvalación, que es esta. Aquí está el plan, las dos asas, esa es la carretera. Delimitando la cuenca del lago, marcada por la línea divisoria del área supuestamente protegida. Por el lado interno de la cuenca estaban prohibidas las construcciones y asentamientos. En la parte exterior, la nueva CAPI creó barrios obreros, atribuyéndoles el nombre de ciudades satélites, dando como resultado la segregación social más explícita de que hay noticias en Brasil. A pesar de todo, hubo otro cambio importante. De las 98 supermanzanas, aquí una imagen original de uno de esos barrios obreros que estaban cerca de los 40 a 50 kilómetros de la ciudad. En la parte exterior, la nueva CAPI, a pesar de todo, hubo otro cambio importante. De las 98 supermanzanas proyectadas, fueron retirados 4 de los 15 bloques residenciales previstos. Aquí el proyecto con los 15, aquí el cambio con solo 11. Todos esos cambios en el proyecto inicial dejaron traslucir claramente algunos hechos. En primer lugar, hubo una política deliberada de la nueva CAPI de reducción de las densidades por una expansión de la área ocupada. Una política que contradijo con el gran número de trabajadores que afluyeron a la nueva capital en busca de trabajo. Hubo una clara política de segregación de las poblaciones obreras en barrios, caracterizados falsamente como ciudades satélites. Hubo en el plan político una reducción significativa de la oferta de viviendas que llevó a una excesiva valoración de los inmuebles residenciales, según el interés de los agentes inmobiliarios. Estos mismos agentes y el mercado inmobiliario son aún las dos grandes fuerzas de la tremenda exclusión social y espacial de todo el Distrito Federal en esta primera década del siglo XXI que vivimos, pasados 50 años de la construcción. En su gran mayoría, los obreros viven en los barrios externos al barrio Plan Piloto. Por ejemplo, aquellas Águas Claras y este es Ceilândia. Mira dónde estamos. Aquí está Ceilândia y aquí está. Tampoco está en esta imagen. Águas Claras está más cerca de este punto. O sea, hay un vacío que esta carretera mantiene cerrado, no se puede ocupar con nada, y todo el proceso de expansión se hace por vías, por carreteras que llevan a ciudades satélites o barrios que están cada día más lejos de la capital. Ahora sí, por fin, es posible decir que Brasilia, proyectada y construida para la vida administrativa, hoy el barrio piloto, plan piloto, es depositaria de los problemas resultantes de la efectiva inexistencia de políticas de desarrollo regional, de políticas de ampliación y desconcentración, descentralización de las actividades económicas productivas. El sueño que en Brasilia imaginó la vida en medio de áreas verdes, las aceras libres para los ciudadanos, que efectivamente existen. Aquí son imágenes actuales de donde viven los que viven en el plan piloto. La calidad de vida es innegable. Los pilotis, la integración total de la vida urbana fue absorbida por una explosión demográfica y una metropolización sin precedentes. Una información. En Brasilia hoy viven 3 millones de personas. En el plan piloto solo 350.000. O sea, 2.700.000 personas salen todos los días para estas ciudades o barrios. Sin embargo, la mayoría absoluta de la población que actualmente vive en el Distrito Federal
es tan solo usuaria esporádica de la efectiva calidad de vida que existe en el barrio Plan Piloto. Usos restringidos a los desplazamientos diarios para sus actividades profesionales, ya sean actividades formales o informales. Para gran parte de los que viven en los barrios dispersos por el territorio del Distrito Federal, sobre todo los barrios pobres, el sueño de la capital es tan solo un conjunto de imágenes que en velocidad pasan por las ventanas de los precarios autobuses que transportan a diario al trabajador que desde comienzos de la construcción de ese sueño fue excluido de él, siempre en beneficio de las élites administrativas nacionales. Es así las que vivieron y viven ese sueño que siempre será una realidad urbanística fuera de lo común, tan poco común como la compleja y contradictoria organización social, cultural, política y económica que es Brasil, cuya capital se llama Brasil. Es esto. Muchas gracias. Y perdona si... Ahora no sé si les apetece una pequeña película. ¿Sí?